Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Speak ESG. El día de hoy recibimos a Pepe Kutolenc. Antes que leer su biografía y su semblanza, es realmente para nosotros un honor tener a alguien aquí que lidera y encabeza la toma de decisiones y creación de política pública en torno a la sostenibilidad, porque como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, sin voluntad política la sostenibilidad pues no se sostiene. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues Pepe es diputado local y presidente del Partido Verde en el Estado de México. Tiene una gran trayectoria y pues hoy vamos a hablar con él sobre la sostenibilidad de los criterios ASG y cómo desde lo público y lo privado podemos construir más equilibrio y resiliencia. Pues, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, la verdad muy agradecido de estar con ustedes, con su auditorio. Encantado de esta oportunidad que me dan el día de hoy, porque pues para nosotros como partido es muy importante tener este match entre lo público y lo privado. Entendemos, tenemos muy claro que sin una iniciativa privada pujante, que crezca todos los días, que genere empleos, pues el Estado no avanza, ¿no? O sea, de nada sirve tener un Estado robusto si la iniciativa privada no genera empleos. Entonces, pues encantado de estar con su auditorio. ¿Qué reto? Perdón que te interrumpa, Jess, pero sí hay que hablar del reto, que es hablar de sostenibilidad en el Estado de México, ¿no? Que tiene tantas problemáticas. Yo pienso en el Estado de México y pienso que es un lugar súper rico en muchísimas cosas, ¿no? Cultura, recursos, pero tantos intereses, tantos conflictos de intereses en un estado que es tan rico en sostenibilidad, o sea, en recursos naturales, que la sostenibilidad parece algo inalcanzable, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes? A ver, el Estado de México es el estado más importante de la República. ¿Por qué? Porque es el estado con mayor población. Y entonces eso nos hace que seamos el estado con mayores recursos de toda la República. Pudiera ser prácticamente 5 estados el Estado de México. Tenemos realidades muy distintas en el sur, que está pegado a Michoacán y Guerrero, en los volcanes, que está pegado a Morelos, en el norte, que estamos pegados con Querétaro o Hidalgo, o todo lo conurbado a la Ciudad de México. La idiosincrasia, la gente es sumamente distinta y creo firmemente que, como bien comentas, el Estado ha tenido un rezago en cuanto a la legislación medioambiental de muchos años. Yo tuve la oportunidad de ser diputado federal en el 2015 y diputado local en el 2018 y desde ahí empecé a proponer distintas iniciativas que yo veía que eran de suma importancia para el Estado de México y sin embargo todas fueron desechadas por, como bien comentas, los intereses que hay en este estado tan importante. Sin embargo, a partir de que ganó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y nos incluyó en el equipo de trabajo, hemos logrado cosas sumamente importantes. Hoy en día el tema de los residuos se está empezando a regionalizar. Basura cero, ¿no? Para transformar los residuos en energía y llegar al objetivo que es basura cero. También estamos metiéndole muchísimo al tema de los recursos hídricos en el Estado de México, algo que se sufría muchísimo, sobre todo en el oriente del estado, donde se llega el agua vía pipas y las pipas valen una fortuna y te llegan una vez cada 15 días. Claro. Y eso genera un sinfín de enfermedades en el estado, pues que ya no era sostenible. También hemos logrado poner mucha defensa a nuestros bosques. No tiene nada de malo que utilicemos nuestros recursos naturales, sí, solo sí, lo hacemos de una manera sustentable y sostenible, porque lo que pasa mucho en el Estado de México es que se talan los bosques sin ton ni son y entonces de pronto pues eso
deshace por completo ecosistemas y también le da en la torre a los recursos hídricos. Gran parte del agua que se recibe en la Ciudad de México se genera en el Estado de México. Entonces, pues a partir de estas nuevas políticas con la gobernadora Delfina Gómez, hemos ido tratando de solventar algunas de las problemáticas que llevaban ya muchos años en el Estado de México. ¿Y cómo, o sea, cuál es tu lectura? Porque, a ver, estamos hablando de que hay una agenda que dice que en el 2030, si no se volteó el barco, pues nos vamos a estrellar contra el iceberg, ¿no? ¿Cómo lo ves en temporalidad? ¿Crees que vamos a lograr algo? La verdad no. No creo que vamos a lograr absolutamente nada. Es una vacilada. La Agenda 2030 se marcó en un ámbito internacional y sacaron estos ODS, que son los marcadores a cumplir, pero pues no se le dio la importancia que se le tenía que haber dado a nivel nacional y sobre todo en el Estado de México. Es un buen mapa, ¿no? Y son buenos objetivos. Sin embargo, todavía falta muchísimo por hacer. No digo que todo está completamente perdido y que vamos a estrellarnos contra un iceberg, pero sí es importante hacer ya distintas acciones que nos lleven a revertir estos efectos de cambio climático. Ya lo vivimos hace poquito, cómo pues, a partir de darle en la torre al ecosistema se genera una enfermedad. Y esta enfermedad nos hizo que nos encerráramos un año y cacho, y le dio completamente en la torre a todos los sistemas financieros y a todo lo que conocíamos como vida. Entonces ya no podemos hacer a un lado el medio ambiente o los ecosistemas porque ya sabemos lo que nos puede pasar. O sea, Pepe, veo una pasión increíble de tu parte y la verdad me quiero ir a algo más personal. ¿Cómo fue que te metiste a un partido donde claramente su agenda es ambiental y de sostenibilidad? ¿Cuál es tu historia detrás? ¿De dónde viene esta preocupación por la sostenibilidad? Claro que sí. Yo arranco muy joven, a los 16 años. Mi papá me decía que tenía que ser ingeniero. Soy ingeniero, de hecho. Seguí un poco ahí los pasos de mi papá. Me decía, no te va a ir bien en la política. Sin embargo, a los 16, 17 años, pues me meto como asesor de un regidor en Huixquilucan. Nosotros somos de Huixquilucan. Ahí mis papás se conocieron, ahí estudiaron, ahí estudié yo una ingeniería industrial, una maestría y el doctorado en administración pública, y empiezo a meterme a los temas políticos y al Partido Verde. Y desde ahí pues empieza a nacer este amor por la cosa pública, y tuve la oportunidad, después de ser asesor de este regidor, de yo quedarme en la regiduría. Y ahí, ¿A qué edad fuiste regidor? ¿A los 20 o qué? Yo creo que fui un poco antes, como a los 19 años. ¿Cómo crees? Sí, pero la verdad fui de los regidores que, aunque pese a mi juventud, fui de los regidores que más hicieron propuestas en el Cabildo, pero no nada más eso. Desde ahí yo traía una dinámica de trabajo muy fuerte, que visitaba, en ese entonces eran 49 comunidades en Huixquilucan, y visitaba 3 comunidades diarias, de lunes a sábado. Yo empiezo a las 6 de la mañana mis días y lo termino a las 10, 11 de la noche, de lunes a sábado. Y empecé a posicionarme fuerte por este estilo de trabajo. Y por construir territorio real, ¿no? Sí, pues al final estás en una posición política, te permite hacer gestiones, te permite ayudar a la población, y la gente es muy buena, la gente te reconoce cuando haces ese trabajo real, cuando no nada más llegas en campaña y prometes y no regresas. Entonces me empecé a posicionar en el municipio, tuve la oportunidad de ser candidato, pero de pronto ahí, como es la política en este país, pues tuve que salirme un poco del estado, me fui a Chiapas a ayudarle a otro joven que se llama Manuel Velasco, y ahí tuve la oportunidad de ser diputado federal, y de ahí ya regreso al Estado de México, después en el 2018, y pues siempre defendiendo. Hice mi maestría en el tema hídrico, la tesis de doctorado también es en el tema hídrico, son temas que a mí me apasionan, como bien comentas, y pues van muy empatados con el tema del servicio público, y pues sí es algo que me encanta.
el tema hídrico definitivamente es una de las cosas más interesantes. Estabas hablando de que hay, o sea, el Estado de México es uno de los estados más afectados por la tala ilegal. Para la anécdota, pero es que fuimos a Valle de Bravo hace poco y de repente, pero nos fuimos por la Federal. Y yo no sé si eso sea legal, a mí me parece que los caminos eran ilegales, pero había montañas peloncísimas. Me puso muy triste porque, claro, sin bosques no hay agua. Sí. ¿No? Como que en la ecuación no queda claro que sin bosques no hay agua. Y el tema hídrico en el Estado de México es particularmente interesante por todo esto que comentas. ¿Cuáles son o sea, incluyendo la iniciativa privada, porque tiene una parte responsable en esto, cuál es la agenda que crees que se tiene que mover para que empiece a haber una solución un poquito más viable, ¿no? Para nosotros es muy importante y algo que estoy trabajando mucho existe una figura que se llama los pagos por servicios ambientales. Y estos pagos por servicios ambientales fueron precisamente generados para que a las comunidades, a los ejidos, se les diera un poco de dinero para que les fuera más redituable cuidar su bosque. Es decir, llega el gobierno y le dice, si tienes tu bosque en perfecto estado, se te da una lana por hectárea. Porque, ¿qué pasa? Llega la maña con todos estos comuneros, con todos estos pobladores que están en muy malas condiciones, que viven muy amolados, y les pagan una miseria por talar sus bosques. Entonces, si nosotros como gobierno podemos incentivarlos mejor que lo que hace la maña, entonces ya no está solo para defender a exactamente, que eso es lo que se tiene que hacer, porque muchas veces no entendemos que el tema de la tala de los bosques es crimen organizado. Entonces sí necesitas apoyo de la Federación, de la Guardia Nacional, del Ejército, pero aún así pues no pueden estar todo el tiempo defendiendo los bosques, es imposible. La manera de hacerlo es con la población. Y ese es uno de los temas que nosotros estamos impulsando muchísimo, y el tema hídrico, lo que está haciendo la presidenta es brutal, ¿no? Tienes que invertir en infraestructura hídrica, eso es sumamente importante, porque actualmente, y lo viví desde el 2012 que fui regidor, en el municipio más rico de todo el Estado de México no se tenía claridad de cuántas tomas de agua se tenían. Entonces, si no tienes ni siquiera claridad de cuántas tomas, existe fugas brutales. Y entonces estás generando agua como Estado que se está desperdiciando o alguien la está robando, porque también existe mucho huachicoleo por el tema del agua. Y entonces, pues de nada sirve que sigamos generando presas o que sigas generando captadores de agua pluvial, o si al final del día se está desperdiciando. Entonces son dos temas que son muy importantes. Y hablando también de esto, ya que tocabas el tema, en el Estado de México hay muchas industrias, muchas bodegas, muchas pequeñas y medianas empresas, bueno, MIPYMES, y tú, desde tu visión, ¿cómo crees que se podía incentivar a todas estas, pues estos generadores de economía tan importantes para que le entraran a esta agenda de sostenibilidad, o sea, de poder crear, pues, por ejemplo, hay varios reportes que sobre todo para la parte financiera se les piden para poder tener como esta credibilidad, pero muchos de ellos no las conocen, o a lo mejor todavía no es necesario que los hagan. Sin embargo, sí creemos que deberían de tener como una estrategia de sostenibilidad, pues para perdurar en el tiempo, si no, pues van a desaparecer. Tú, desde tu visión, desde el gobierno, ¿cómo crees que podría incentivar a esto? Sí. A este sector. Yo creo que muchas prácticas que se hacen en Estados Unidos o en Europa que son muy positivas para que las empresas no nada más vean el tema verde, o sustentable o sostenible como una moda, sino que lo apliquen. Exacto, qué bueno que lo dijiste. El Estado debe de ser el eje rector, claro, que incentive estas cuestiones. Y pasó mucho tiempo en la Ciudad de México y lo debiéramos de replicar en los demás estados. Si tú como empresa ponías paneles solares, entonces deducías un montón de impuestos. Si tú como empresa pones estas azoteas verdes que reducen el calentamiento global, entonces recibes un incentivo. Si tú como empresa te certificas en la ISO 14000, que es la ISO verde, recibes
otro incentivo. Es decir, hacia eso va toda la iniciativa privada. Existen... Pero está parado, ¿no? ¿No sientes que está parado? A nivel mundial no, en nuestro país sí. Bueno, en nuestro Yo creo país. que a nivel mundial sí está jalando, sí existen empresas que si generan este distintivo verde, se les puede generar una ventaja comparativa Sí, sí. versus las otras empresas. En el Estado de México y en nuestro país está parado y lo tenemos que reactivar. Nosotros estamos haciéndolo, lo que empezamos haciendo fue dar certificados a las industrias limpias del Estado de México para desde estos certificados y reconocimientos de industria limpia poder generar estos incentivos que son importantes, porque al final los acabas pagando tú como Estado. Pero Pepe, ¿no crees que a lo mejor se necesita un sistema regulatorio o un marco legal mucho más robusto para que realmente haya este cumplimiento? Pues yo creo que más que un marco regulatorio robusto, yo creo que se tiene que poner de acuerdo la industria con el gobierno y decir, a ver, yo como industria estoy dispuesto a X, Y o Z. Hay ya muchas industrias que tienen estos certificados de sostenibilidad, ¿no? Que de cierta manera ayudan a las comunidades aledañas, que invierten en las comunidades, en las casas, en los ríos, para que todo esté más tranquilo. Yo creo que debiéramos de llegar a un acuerdo en qué sí pueden hacer, sobre todo las pymes, porque pues empresas como Coca-Cola, Bimbo, ya lo hacen y no tienen problema en hacerlo, en gastar ese tipo de situaciones, pero llegar con el gobierno como mi pyme y decir, a ver, yo estoy dispuesto a gastar esto siempre y cuando se me regresen los impuestos lo doble o lo triple, porque si no le das en la torre. Sí. Que justo es lo que nos sucede. La razón de este podcast se desprende de que empezamos a trabajar con MIPYMES. Y llegamos a trabajar con MIPYMES con nuestra banderita de sostenibilidad y nos decían, ¿de qué me estás hablando? Yo tengo que sobrevivir mañana. Claro, ¿no? sí, tengo que pagar la nómina. Exacto, ¿no? Entonces, como que ha sido un trabajo de articular realmente de articular los intereses que los mueven y pues desgraciadamente todo es solo quiero sobrevivir, ¿no? ¿Cómo puedes hacer? Nosotras sí vemos que hay un tema ahí de un saltito que se tiene que dar, porque ¿cómo le explicas a una MIPYME que esto es necesario? Porque si no, no sobrevive. Porque el día de mañana, si no tiene el mapeo de cómo está consumiendo su agua, el día de mañana que ya no haya tanta agua o que la escasez no sobrepase, ¿cómo le va a hacer, no? Entonces, es interesante y yo creo que ahí la figura de las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra puede generar un interés, ¿no? Porque es, ¿cómo se establece este diálogo? Porque llegas con un empresario y el empresario te dice, pues a mí el gobierno no me pide nada. Y llegas con el gobierno y está hasta acá de chamba, ¿no? Y están las ONGs que están ahí en territorio todo el tiempo. ¿Cómo se puede generar un diálogo? ¿Qué hacen ustedes para que este diálogo exista, prevalezca? A ver, yo primero que nada me pondría a las órdenes, ¿no? Aquí a través de este podcast en redes sociales como Pepe Coutolenco, Verde Domex, y decirles que con mucho gusto podemos ayudarlos, pero invitaría a estas mesas de trabajo, a estas asociaciones que representan estas MIPYMES, para decirles de cierta manera qué están dispuestos a hacer. A lo mejor yo como MIPYME estoy dispuesto a separar mi basura, a lo mejor estoy dispuesto a pagar un panel solar siempre y cuando me lo den a buen precio y no pague X cantidad de meses. O sea, cosas que no les cueste, porque como dices, si no vas a reventar a las MIPYMES, pero que ayuden mucho al medio ambiente y de esta manera generar un reconocimiento que les dé más incentivos. O sea, necesitamos ayudarles en lugar de generarles una carga a las MIPYMES. Una preocupación más, ¿no? Pepe, ¿nos podrás dar algún ejemplo desde tu experiencia en donde en el Estado de México hay alguna iniciativa importante que haya generado como estos cambios importantes dentro de la sostenibilidad? Sí, nosotros, la bandera más importante que traemos ahorita tiene que ver con la basura. Somos el estado que más basura generamos porque somos el estado con más población y aparte se nos avienta... Que les mandan toda la basura. La Ciudad de México. Sí, claro. Brutal. Entonces, esto genera focos de infección
en todo el oriente y en todos los conurbados, que a su vez están dándole la torre a los mantos freáticos y a su vez están generando unas enfermedades que luego ya no puede el sistema de salud resolver. Entonces, para nosotros lo más importante es generar estas regionalizaciones para, en lugar de tiraderos o empezar a migrar de rellenos sanitarios a centros integrales de residuos. ¿Qué es un centro integral de residuos? Poder dividir la basura orgánica de la inorgánica, la orgánica transformarla en energía y la inorgánica poderla reutilizar o reusar. Sí se requiere de inversión, pero más bien es el andamiaje legal para que exista inversionistas dispuestos a hacer este tipo de cuestiones. Eso para nosotros es lo más importante. Y segundo, el tema del agua, invertir en plantas captadoras de agua pluvial, que funcionó muy bien en la Ciudad de México. Tenemos meses en las que nos inundamos. También invertirle en toda la infraestructura hídrica al Estado de México. Son dos de los temas más importantes que hay que meterle ganas y, por supuesto, defender nuestros bosques. Ahorita que empieza la temporada de lluvias, empieza también la temporada de reforestación. Ojalá y quienes nos escuchan se puedan sumar a esto. Oye, y cómo esto nos llama mucho la atención, porque definitivamente estas iniciativas son súper relevantes. El tema de la basura en el Estado de México me espanta, porque sí es muy feo todos los basureros clandestinos que hay también, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para no inventar el hilo negro? ¿Ustedes con quiénes trabajan? ¿Es algo que ustedes, o sea, con quiénes se asesoran? ¿O en tu equipo hay X número de expertos? ¿Cómo funcionan para la creación de este tipo de políticas o iniciativas? Bueno, como funciona una iniciativa, pues algún diputado por algo la propone, se mejora a través de un equipo de expertos que tenemos y después al proponerla lo que hace es que se debate en el Pleno con todas las fuerzas políticas y ya que queda bien pulida la iniciativa sale adelante, pero luego viene la aplicación de esta misma y la aplicación le corresponde al Estado de México o al gobierno federal y lo que hemos visto pues es que hay una gran comunicación entre la iniciativa privada y el gobierno del Estado que invitaría, insisto, a quienes no, que pueda ser a través de mi conducto que lo hicieran y estamos buscando ese tipo de cuestiones, tipo en el tema de los residuos. Si tienen la tecnología para transformar los residuos en energía y le quieren entrar, pues que entren en este tipo de licitaciones que son abiertas, que tengan obviamente la capacidad de hacerlo, porque luego cualquiera quiere y a la hora de la hora pues se puede generar una crisis ambiental importante y así lo hacemos de una manera muy abierta. ¿Cómo te imaginas, ahorita que estás diciendo de todas estas iniciativas, al Estado de México, donde su ADN sea la sostenibilidad? O sea, ¿cómo lo visionas? ¿Cómo sería? Yo creo que el Estado de México puede aportar muchísimo medioambientalmente a la Ciudad de México y a nuestro país. Somos un estado que es muy rico en bosques, que es muy rico en población, y entonces si hacemos bien podemos dar un buen ejemplo para la federación, poniendo ejemplos como eso, tan simples como de pronto respetar los hábitats. ¿A qué me refiero? De pronto se pone de moda el sembrar aguacate, pero el aguacate toma una cantidad de agua brutal y cambia por completo el ecosistema y entonces terminas con todos los bosques. Entonces hay un sinfín de cosas que tendría yo que enumerar que tiene que ver desde los seres sintientes, respetar a nuestros animales, que tiene que ver respetar a tiene que ver con una conciencia ambiental desde nuestros niños, tiene que ver con el agua. Y comunitaria, por el impacto que genera. Y un tema importantísimo. Que es la S de la ESG. 5 etnias de las cuales están muy pujantes en el Estado de México, que saben ellos más que cualquier especialista cómo cuidar el medio ambiente y de ellos debemos de aprender. Ellos estaban antes que nosotros y lo hacían muy bien. Entonces también para no
estar destinados a repetir los errores del pasado, hay que aprender de quienes ya los cometieron. Eso también es importantísimo. Son un sinfín de cosas. Yo hice que le llamé una Biblia verde de todas las broncas que yo veía en el Estado de México, que poco a poco tenemos que ir sacando adelante, pero un tema sin duda importante es echar a andar a las empresas con el tema de sostenibilidad, pero sobre todo echarlas a andar, porque ellos son quienes generan los recursos, quienes generan los trabajos, y eso genera bienestar en la población, y eso es importantísimo. Ya para terminar, nos gustaría preguntarte y cerrar con la pregunta que siempre hacemos: ¿cuáles son los retos de la sostenibilidad que tú ves de aquí a 5 años? Yo creo que el más importante, poner el tema verde como un tema prioritario y no ponerlo como es un tema de moda. Que cada vez los jóvenes se metan más a defender su medio ambiente, porque al rato no van a tener que dejarle a sus hijos. Yo creo que ya vemos las broncas que estamos teniendo por no tener agua. A lo mejor no se viven en algunos lugares, pero te vas al oriente del estado y la gente no tiene... Vive a cubetas. Así. Entonces ya no sé qué más podamos vivir más fuerte que la pandemia que vivimos hace poquito, para que nos haga entender que el tema medioambiental no es un tema de moda, es un tema que debe estar como prioridad en la agenda, igual que seguridad, igual que salud, y desde ahí desprenden muchísimas cosas como las que acabas de comentar. Y yo, por último, me gustaría, si puedes, Pepe, hacerle como un llamado sobre todo al sector empresarial, que creo que debería de ser un aliado importante junto con el gobierno, porque si no se hace un equipo entre ambos, todos los tomadores de decisiones, que finalmente son ellos, pues no va a llegar a nada. Tú bien lo dijiste al principio de este podcast, de que la Agenda 2030 ya no es 2030. O sea, ya estamos ahora viviéndolo, y cuál va a ser esta resiliencia o esta adaptación que van a tener estos empresarios. Entonces, si nos pudieras decirles a nuestros escuchas desde tu visión, ¿cómo los incentivamos? ¿Qué les quieres decir a los empresarios para que...? El empresario, por lo general, siempre se queja del gobierno. Y ahora sí que la Burano de Raristas hizo a base de palos, entiendo el porqué. Yo vengo de una familia de empresarios, entonces sé lo que se vive. Habemos canales de comunicación que estamos dispuestos a apoyar. A lo mejor no voy a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, eso es imposible, pero sí hay una disposición. No hay ni un solo interés de por medio, no hay campañas, no hay elecciones, hay esta disposición de ayudar a todo aquel que necesite ese apoyo. Tenemos, ya somos la segunda fuerza en el Estado de México, en el Congreso Mexiquense, en el Congreso Federal, entonces tenemos la fuerza para empujar varias de estas iniciativas para ayudar a muchos empresarios en el Estado de México, sobre todo a las MIPYMES, por el bien del Estado, sin más. Porque si le va bien a las MIPYMES, que son el 70-80% de las generadoras de empleos del Estado, pues le va bien al Estado de México. Entonces, en lugar de quejarnos de que el gobierno es X, Y o Z, pues búsquenme y veamos cómo podemos hacer este equipo y generar cosas positivas para ustedes, y eso que se traduzca para bienestar para la población mexiquense. Muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de venir a platicar con nosotras. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos seguimos viendo para hablar de los retos de la sostenibilidad, y les recuerdo que Speak ESG está disponible en Spotify y YouTube. Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo.